Listo, profe. ¿Me escuchas, profe? Sí, perfecto y claro. El transporte de la membrana celular. Contenido. Uno, ¿qué es la membrana celular? 2, ¿qué es el transporte activo? 3, partes de la membrana celular. 4, imagen membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? Se encuentra en las células y separa su interior del medio exterior que las rodea. La membrana celular consiste en una bicapa lipídica que es semipermeable, entre otras funciones. La membrana celular regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. ¿Qué es el transporte activo? El transporte activo es un mecanismo celular por medio del cual algunas moléculas pequeñas atraviesan la membrana plasmática contra un gradiente de concentración. Partes de la membrana celular: glicoproteína, carbohidrato, glicolipideo, colesterol, proteína integral, proteína, espérate, profe, que soy ahí abajo. Bueno, profe, ahí abajo dice, proteína alfa hélice, proteína globular, membrana celular. Gracias. Bueno, digamos que ahí está bien, pero te hizo falta hablar un poco de, bueno, no solo a ti, sino a la mayoría, de los ribosomas. ¿Se acuerdan qué hacen los ribosomas? ¿Alguien? Crean las proteínas, profe. Muy bien. Crean las proteínas y entonces, como ustedes se dieron cuenta, la membrana celular tiene un montón, tiene resto de proteínas, porque cada una le va a permitir hacer una cosa diferente. Entonces esas proteínas van a surgir a partir del ribosoma, ¿sí o no? Entonces los ribosomas van a ser fundamentales, van a ser importantísimos para todo lo que nos conforma a nosotros, no solo para las células, sino todo lo que somos es gracias al ribosoma, a la producción de estas proteínas. ¿Listo? Muy bien. Sigue Toro. Ya te comparto, profe. Ok. Bueno, entonces, la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? La membrana celular es una pared que poseen las células permitiendo mantenerse independientes del medio externo. También se le llama membrana plasmática. Esta ayuda a la permeabilidad selectiva sirviendo de muralla protectora contra moléculas no deseadas y permitiendo que otras puedan pasar por el interior de la célula. La membrana utiliza dos tipos de transporte: transporte activo y transporte pasivo. El transporte activo es El- es un transporte de moléculas que pasa por la membrana celular desde una parte que tiene como menor fuerza, por decirlo así, menor concentración, a, a una de mayor concentración. Y el transporte pasivo es el movimiento atómicas o las moleculares que no necesitan eh, bastante energía para hacerlo. ¿Cuál es la función de la membrana celular? Sus funciones principales son la delimitación, que define y protege mecánicamente la célula, distinguiendo el afuera del adentro y una célula de la otra. Además, es la primera barrera de defensa frente a otros agentes invasores. La administración. Su selectividad le permite dar paso a las sustancias deseadas en la célula y negar el ingreso a las indeseadas, sirviendo de comunicación entre el afuera y el adentro, a la vez que fiscal de dicho tránsito, la
La preservación. Para el intercambio de fluidos y sustancias, la membrana permite mantener estable la concentración de agua y otros solutos en el citoplasma, mantener su pH nivelado y su carga electroquímica constante. La comunicación. La membrana puede reaccionar ante estímulos que vienen del exterior, transmiten la información al interior de la célula y ponen en marcha procesos determinados como la división celular, el movimiento celular o la segregación de sustancias bioquímicas. Estructura de la membrana celular. La membrana celular se compone de dos capas de lípidos antifáticos, cuyas cabezas polares hidrófilas, afinadas por el agua, se orientan hacia adentro y hacia afuera de la célula, manteniendo el contacto sus partes hidrófobas, o sea que rechazan el agua, de forma semejante a un sándwich. Dichos lípidos son primordialmente colesteroles, pero también fosfoglicéridos y esfingolípidos. Esta es la webgrafía. Gracias por su atención. Bueno, hay algo importante y es que, bueno, a veces nosotros copiamos y pegamos de internet y hay muchas palabras que no entendemos, ¿no? O que Entonces, están mal, profe. digamos, por ejemplo, tú ahorita ponías esfingolípidos y, ¿cierto? Los glicéridos también los ponías allí. Uno tiene que ver, los glicéridos tienen que ver con los azúcares que están allí. Los esfingolípidos tienen que ver con las grasas que están también. Cuando ustedes veían la estructura de la célula, de la membrana celular, digamos que hay una serie de grasas, sobre todo grasas saturadas llamadas colesterol, que van a permitir, o más bien van a impedir que cruce el agua todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es bueno ver esta cuestión de cómo se está dando este desarrollo de la membrana celular, pero sí intenten buscar un poco estas palabras raras o preguntarlas, no hay que tener miedo o algo así, profe, es que encontré esta palabra, pero no sé qué es, ¿listo? O buscarla en internet, si no la comprenden bien. Lo importante en la exposición es que ustedes pongan cosas que ustedes entiendan, no cosas que para sorprender al profesor Miguel, porque recuerden que el profesor Miguel ya hizo una carrera universitaria, ¿cierto? Entonces eso ya lo manejo. Pero lo importante es que ustedes lo entiendan, no yo, ustedes. ¿Listo? Pero ahí bien. Pastor Belandia. Ya te comparto, profe. Listo. Aquí ahora dice acá. Listo, profe, ¿ya se ve? Ya. Membrana celular. También llamada membrana citoplasmática, que aguanta la estructura celular y le da forma. Recordemos que esta es una estructura vital. La rotura de la membrana plasmática durante más de unos pocos segundos lleva a la muerte celular. Con esta imagen les iré explicando sobre la membrana celular. Confiere protección e integridad a la célula al recubrirla. Separa su interior del medio exterior que lo rodea. Regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. Alberga una masa protoplasmática que contiene otros elementos como núcleo y organelos. Ayuda a la permeabilidad selectiva contra moléculas no deseadas. Transporta nutrientes hacia su interior y expulsa sustancias tóxicas fuera de la célula. Estructura de la membrana.
Se presenta la bicapa fosfolipídica. O sea, son lípidos especializados cuya cabeza está compuesta por un grupo de fosfato y sus dos colas son hechos de ácidos grasos. Se dice que son moléculas anfipáticas. El muñequito o la bolita que se ve en la imagen son los fosfolípidos que conforman la membrana, y de estos hay miles. Las cabezas hidrofílicas se dirigen hacia afuera y están en contacto con el líquido acuoso de adentro y afuera de la célula. O sea, que ama el agua. Las colas hidrofóbicas constan de sus largas colas de ácidos grasos. Pueden interactuar fácilmente con otras moléculas, pero interactúan poco con el agua. O sea, se dice que odian el agua. Y se encuentran en el centro de la membrana. Así encontramos una buena barrera entre el interior y el exterior de la célula, porque el agua y otras sustancias no pueden cruzar fácilmente el interior de la membrana. Las proteínas. Las proteínas se extienden por toda la membrana y se llaman proteínas transmembranas. Tenemos la proteína periférica de membrana y las que están por fuera, y las proteínas integrales de la membrana que están adentro. Hidratos de carbono. Solo se encuentran en la superficie externa de la membrana celular, es decir, los carbohidratos, azúcares y cadenas de azúcar que se unen a lípidos y proteínas ayudan a que las células se reconozcan entre ellas. Forman marcas o distintivos muy importantes para el sistema inmunitario, ya que permiten diferenciar entre las células propias del cuerpo a las que no deben atacar y las células o tejidos extraños a los que sí deben atacar. Como vemos en la imagen, están los alimentos ricos en hidratos de carbono. Vemos el arroz, el pan y las frutas. Y el colesterol es el cuarto. Tiene como función principal permitir la fluidez de las proteínas en su interior. La fluidez es la grasa para que no se peguen. Y otros lípidos el 4%. Y por último, todos estos porcentajes conforman el 100% de la membrana. Y profe, yo tengo un ejemplo que es de que si insertas una aguja muy fina en la célula, entonces, o sea, se puede decir como una tela, ¿sí? Entonces se inserta la aguja y los tejidos se abren. Y sigue funcionando, o sea, no se daña la camisa ni nada. Pero cuando se saca la aguja, se vuelven a unir los tejidos. Y se vuelven a unir sin problemas. Es parecida al proceso dinámico de fluidez entre los fosfolípidos y las proteínas de la membrana. ¿Cómo se da el transporte de la membrana celular? Existen dos tipos de transporte. Transporte activo. Gasta mucha energía, aumenta y activa la respiración, saca sustancias de la célula o algunos desechos. Se representa de adentro hacia afuera. Como lo vemos en la imagen, el transporte activo es utilizado por las células para acumular las moléculas necesarias tales como glucosa y aminoácidos. Transporte pasivo. No gasta energía, deja atrás sustancias dentro de la célula y sus representaciones de afuera hacia adentro. Como vemos en la imagen, que está agarrando las proteínas para pasarlas a la célula. Difusión. En este transporte se divide en tres difusiones. Difusión simple. Se produce un flujo de moléculas a través de una membrana permeable, sin aporte externo de energía molecular. La segunda es la difusión facilitada.
Es necesaria la presencia de un transportador de proteína para que las sustancias atraviesen la membrana, ya que las moléculas son más grandes. Y por último, la difusión por canales. Forman poros que atraviesan la capa y permiten el paso de moléculas de tamaño y carga adecuada. Son canales regulados y abren de manera transitoria. Funciones de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. Es una estructura fluida, hace que sus moléculas tengan movilidad lateral, o sea, de lado a lado. Es semipermeable, puede actuar como una barrera selectiva frente a determinadas moléculas. Posee la capacidad de romperse y repararse de nuevo sin perder su organización. La estructura flexible. Está en permanente renovación, es decir, elimina y suma moléculas que permiten su adaptación a las necesidades fisiológicas de la célula. La cuenta de calorías, o sea, que es una de las maneras en las que podemos conocer la forma en la que nos nutrimos, dependiendo de cuántas calorías producimos con nuestro alimento diario. La creación y mantenimiento de ingredientes iónicos, de gradientes, iónicos, de donde hay más a donde hay menos, los cuales se hacen sensibles a la célula frente a estímulos externos. Por ejemplo, de que en un lugar se está yendo la gente, entonces todos ven que se reúnen allá y entonces va llegando más gente. Permite la transmisión de información a la producción de adenosín trifosfato para la realización del transporte selectivo de moléculas. Hace la envuelta nuclear que encierra el ADN. Tiene múltiples receptores que permiten a la célula sentir la información que viaja en forma de moléculas por el medio extracelular. Muchas gracias por su atención. Listo, mi amor, bien. Y es muy importante también, digamos, mencionar lo que ya nos había mencionado la compañera, y es la cuestión de, bueno, un poco mencionar qué estructura tiene, ¿no? Y cómo es que esta estructura va a permitir unirse. Lo más importante, yo creo, que mencionó la compañera, es cuando decía que digamos que las células a partir del colesterol podían, ¿cierto? Regenerarse de cierta forma y los tejidos se recuperaban, como cuando uno se cortaba o algo pasaba así, ¿listo? Listo. Bueno, acá me escribió Torres y Guevara, pero ya como teníamos en lista de otros, toca esperar a que pase el turno de ellos. ¿Listo? Sigue Santana, después va Merchan, Torres y Guevara. ¿Listo? Entonces, Santana, Tomás. Profe, recuerda que tú me podías hacer el favor de mostrar el video de Zoom. Listo, ya, dame. Profe, una pregunta. Dime. ¿La próxima clase también vamos a seguir con las expo? Sí, claro. Pero esa es más difícil porque recuerden que estamos con el otro curso, ¿no? O sea, estamos los dos cursos, entonces. Sí, profe, entonces sería uno de sexto A, otro de sexto B y así sucesivamente. Exactly. Bueno, miremos, a ver, sexto A. Profe, ¿quién sigue? Sigue Santana, pero le estoy buscando acá la presentación. Desde el momento. A ver, buscamos acá. Es un video, ¿sí? Sí, señor, en la asignación que pusiste del transporte de la membrana celular, ahí te mandé un video de Zoom.
Hola, mi nombre es Tomás Santana y esta es mi presentación acerca del transporte de la membrana celular. Celular viene de célula. La célula es una unidad anatómica que se compone de uno o más núcleos, un citoplasma y una membrana celular. Para que el transporte de la membrana celular funcione se requiere de energía química. Esta energía química se da gracias al proceso conocido como respiración, el cual sucede gracias a la mitocondria. Este proceso es la combinación entre glucosa y oxígeno para crear ATP. La membrana celular se compone de una bicapa hecha de lípidos. Esta es la que ayuda a que se pueda hacer el transporte de sustancias y de energía ATP. Existen dos tipos de transportes: transporte pasivo o difusión simple, que es el transporte de afuera hacia adentro. Esto solo transporta agua o gases, también conocido como ósmosis. Y el transporte activo, que es el transporte todo lo contrario, que al contrario del anterior, se le llama activo por gastar mucha más. De hecho, el pasivo gasta nada de energía química, el transporte activo gasta mucha energía química y es la transportación de sustancias de adentro hacia afuera de la célula. Muchas gracias y esta fue toda mi presentación. Listo, bien. Bueno, corta y concisa. Bien. Lo otro es, bueno, de pronto tener en cuenta digamos, cómo es que se van formando las proteínas, pero pues está muy bien en general. ¿Listo, Tomás? Vale, gracias, profe. Listo. ¿Quién sigue? Sigue, Merchan. Profe, primero que todo tengo que decirle que, profe, no sé, siento que se va a decepcionar un poco de mí porque la presentación no me quedó como muy hecha, profe, ¿está bien? Entonces, pues, era para avisarle que no la elaboré muy bien, que digamos. Entonces, profe, esperé y ya comparto pantalla. Entonces, profe, esta es mi presentación sobre la membrana celular. ¿Qué es la membrana y cuál es su función? La membrana es una parte muy importante de la célula que la protege y también pues hace la difusión. La difusión es un proceso en el cual la membrana pasa energía y nutrientes para la célula a través de la misma. Entonces, pues por eso la membrana celular, por eso es tan importante. Aquí están las membranas, una membrana celular y sus partes. Entonces, pues aquí, por ejemplo, hay la proteína de canal, proteína periférica y proteína integral. Son unas de esas partes. El transporte pasivo y activo, ¿qué son? El activo es un movimiento que hacen las moléculas de la membrana celular en una región de menor energía y luego una región mayor para pasar los nutrientes a la sangre. Hacer esto requiere demasiada energía celular. Y el pasivo es el movimiento de sustancias bioquímicas, atómicas o moleculares que pasan a través de las membranas sin necesidad de una sobrecarga de energía. Entonces, por lo tanto, no necesita una entrada de energía celular. ¿Dónde saqué la información, profe? No me acuerdo cómo es que se llama esta parte de la exposición, profe. Y eso es todo, profe. Ya sé que me quedó muy corta información y todo, profe. Listo, bien. No sé por qué dices ay, que no me iba a gustar. Sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que tienes que reforzar un poco, si no la has enviado, si ya la enviaste no hay lío para las próximas, pero de lo que hemos hablado un poco en clase, ¿no? Digamos, el papel de la mitocondria para el ATP en el transporte activo, o sea, para la energía,
Y los ribosomas, ¿no? Para la producción de proteínas que son muy importantes dentro de la membrana celular. Pero ahí está bien, Sí, ¿no? señor profe. ¿Listo? Muy bien. Torres, Profe, preguntita. dime. ¿Qué fue ahorita lo que dijiste de la mitocondria que producía ATP, verdad? Sí, mi amor. Recuerda que el proceso de la mitocondria se llama respiración. O sea, todas nuestras células necesitan respirar. ¿Qué respirar? Es producir energía química. Esa energía se obtiene de la glucosa con las comidas, o sea, cuando nosotros comemos, eso se va al hígado y en el hígado, bueno, pues se va al estómago, se degrada, después la glucosa de esa comida se va al hígado y ahí se reparte por todo el sistema circulatorio esa glucosa hasta llegar a todas y cada una de nuestras células. ¿Listo? Cuando llega a toda y cada una de nuestras células, pues por su lado, los pulmones ingresan oxígeno al sistema circulatorio y este se va también con la glucosa y llega a todas y cada una de nuestras células. Entonces la glucosa y el oxígeno se reúnen en la mitocondria y el oxígeno oxida, ayuda a degradar esa glucosa y producto de ese proceso se obtiene energía química llamada ATP. ¿Listo? A ese proceso le vamos a llamar respiración. Recuerden que la respiración, o sea, si bien los pulmones son importantes, la verdadera respiración se hace en la mitocondria. ¿Listo? Ahí es donde se hace. Entonces, cuando se hace transporte activo, se necesita de la respiración para que pueda sacar sustancias las células porque gasta energía. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Listo, mi amor. Torres. Después de Torres va Guevara. ¿No está Torres? ¿Se fue? No, no, no está. Guevara, dale mientras. Entonces, membrana celular, por Paula Lorena Guevara Feria. La membrana de la célula, también llamada membrana citoplasmática, se encuentra en las células y separa su interior del medio exterior que las rodea. La membrana celular consiste en una bicapa, doble capa, lipídica que es semipermeable. Entre otras funciones, la membrana celular regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. El transporte es importante para la célula porque le permite expulsar de su interior los desechos del metabolismo. También el movimiento de sustancias que sintetiza como hormonas. Además, es la forma en que adquieren nutrientes mediante procesos de incorporación a la célula de nutrientes disueltos en el agua. Las vías de transporte a través de la membrana celular y los mecanismos básicos para las moléculas de pequeños tamaños son: transporte pasivo. El transporte pasivo es el cual no gasta energía y va de afuera hacia adentro, llevando nutrientes adentro de la célula. Transporte activo. En este se gasta mucha energía ya que va de adentro hacia afuera, sacando desechos de la célula. La bibliografía. La webgrafía. Gracias. Listo, mi amor, bien. Digamos que es importante, eso me recordó, ahorita un compañero también había hablado un poco de los hidratos de carbono que también tienen otro nombre, o los llamamos diferentes, que se llaman carbohidratos, ¿listo? Los carbohidratos van a ser muy importantes sobre todo para la célula porque
los carbohidratos pues son básicamente azúcares. La glucosa es un carbohidrato. Y tenemos la fructosa, la sacarosa, la lactosa, la maltosa, ¿sí? El almidón, la celulosa, todo eso son azúcares. El que nosotros más vamos a utilizar va a ser la glucosa. Y así como nos decía la compañera Paula, pues nos va a servir para tanto entrar como sacar un montón de sustancias que van a estar allí en el medio, ¿sí? Entonces, digamos que en el proceso de entrar sustancias tiene que ser muy cuidadosa la célula de no entrar sustancias que puedan llegar a ser tóxicas, ¿no? Entonces, digamos que eso sería fundamentalmente importantísimo comprenderlo. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más va a exponer? Profe, que exponga ya porque ya quedan menos de 6 minutos. ¿Cómo? Profe, que exponga ya porque ya quedan menos de 6 minutos y le tocaría exponer el video. Ah, sí. ¿Ninguno más va a exponer? Profe, ¿ya no expone más? Pues ¿Tampoco? nadie quiere exponer, pues bueno. Pues yo, profe. ¿Dani? Sí, profe. Listo, dale. Dale, que Vale. quedan 5 minutos. Bueno. A ver, ya voy, profe. Listo. ¿Ya ves la pantalla, profe? Espérame. Sí, ya. Vale. Con dinosaurios. Sí. Entonces, transporte en la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? La membrana celular es una capa de fosfolípidos, así se decía, profe. Ajá, sí, está bien. Y es la estructura que envuelve la célula y la separa del contenido de su entorno. También es la encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias, así como un parqueadero. Permite la entrada de los carros y de la entrada y salida de los carros. Y la membrana, bueno, ya eso, profe. ¿Qué es el transporte pasivo y activo? Pasivo. El transporte pasivo es el movimiento de sustancias a través de la membrana celular sin necesidad de energía química. Y en cambio, a diferencia del activo, pues no necesita energía para poder transportarlas. Mientras tanto, el activo sí es el que necesita energía y se encarga de hacer el movimiento de las moléculas a través de la membrana celular, desde mayor a menor concentración. Curiosidad. Los ribosomas son una parte importante de la membrana celular debido a que son los encargados de crear la energía que necesita nuestro amigo el transporte activo. También la mitocondria que produce ATP, respiración. En resumen, la membrana celular regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. Difusiones. Difusión simple. Es el paso de sustancias por la membrana celular, como el alcohol, gases y otras moléculas. Difusión facilitada. No necesita de la proteína celular para que las sustancias atraviesen la membrana. Y, profe, no entendí muy bien la difusión por canales, entonces por eso no la puse. Déjala ahí. Difusión por canales, mira, hay unas moléculas un poco más grandes, ¿sí? Entonces, digamos que esta parte de acá que estoy señalando en rojo es la parte de afuera de la célula. Esta parte de adentro es el interior de la célula. Entonces, cuando hablamos de difusión simple, es agua o dióxido de carbono u otras sustancias muy pequeñitas, pero cuando ya son más grandes, por ejemplo, como la glucosa, lo que van a hacer es entrar por estas proteínas. Esto amarillo que vemos acá son proteínas, que yo les decía que eran como una especie de peaje. Entonces ahí se van a abrir y van a dejar pasar esa glucosa, pero mientras acá se abre, este pedazo de acá abajo se cierra, ¿listo? Y ya una vez entra, pasa todo lo contrario, como está pasando tal cual en la imagen. Entonces la parte externa se cierra y la parte interna se abre para que acá pueda entrar la glucosa, por ejemplo,
¿sí? Pero son moléculas un poco más grandes. Entonces esta difusión por canales es que a partir de las proteínas se abren huequitos para que entren las sustancias más grandes y más pesadas. Eso es. Ah, o sea, es como la que transporta las sustancias más grandes, ¿no? Ajá, Ok. exactamente. Y ya, profe, gracias. Listo, muy bien. Excelente. Bueno, queda Gracias. un minuto. Dime. Profe, Hola. yo lo que hice ¿te acuerdas que en las clases pasadas toca tomar como apuntes en la difusión por canal? Yo coloqué que hay proteínas que dejan pasar a sustancias un poco más grandes. Sí, claro. Eso era lo que mencionamos allí un poco, ¿no? Bueno, muchachos, queda un minuto rápidamente. Esto va a ser muy importante. Digamos que con el otro curso puedo avanzarlo más porque no expusieron tantos. Sin embargo, no se preocupe, yo lo explicaré también en la otra clase. Esto se llama la bomba de sodio y potasio. Es de transporte activo. Entonces, vamos a ver rápidamente. Acá, en esta bomba de sodio y potasio, perdón, acá se gasta ATP y se vuelve ADP, es decir, se gasta energía. Se necesita fósforo, sodio, ¿cierto? Y también potasio, recuerden. El símbolo del sodio es Na, el símbolo del potasio es K. ¿Listo? Entonces, la próxima clase les voy a explicar cómo es que se da este proceso bien para que haya un gasto de energía y podamos sacar sustancias de las células. ¿Listo, muchachos? Los amo Chao, mucho. profe. Son los mejores. Chao, profe. Chao, profe. Y ya nos hablamos, profe. Que le vaya Chao, bien. profe. Chao, Chao. profe. Te quiero. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, mis amores.